Entonces, pues de manera particular, esto es lo que vamos a tratar de distinguir en esas tres leyes de Newton. Pues obviamente es a Newton quien le obedece, digamos, este tipo de contribuciones. Hay una cuarta ley que es la ley de gravitación universal, no se toma así, generalmente quedó por fuera, pero es una cuarta ley. Sin embargo, pues es importante para identificar algunas cositas. Bueno, todo esto que está aquí, algunas cosas en particular, de pronto no vamos a tomar hoy el desarrollo tal cual del ejercicio que aparece aquí. Quiero previamente hacer una pequeña presentación, algunos aspectos pues, generales de ello. Ya hemos definido qué es una fuerza, entonces una fuerza pues prácticamente es todo lo que se toma como una acción que puede cambiar el estado de reposo o el movimiento de un cuerpo o bien producir deformación en él. Denme un ejemplo de lo que ustedes creen que podría ser una fuerza, de lo que ustedes conocen. Abran micrófonos, muchachos, interactuemos ahí con los que están. Ténganlos prendidos, si no Profe, están viendo pues, ¿me mucho. podría dar un ejemplo de fuerza cuando uno carga un bulto o hace un esfuerzo para cargar algo, no, profe? Listo. Sí, Daniel, toda la razón. Bueno, entonces vamos a identificar. Daniel me dice que levantar un bulto, cargarlo, llevar alguna cosa. Listo. Bien, Daniel. Y si yo le digo que solamente en esa situación, por ejemplo, de levantar, eh, vamos a buscar una situación particular. Acá que diga levantar un bulto. Vamos a ver qué encontramos en el de imágenes para poder recrear esta situación. Vea, bien. Esta me parece que está acorde. Si alcanzan a ver ustedes ahí en pantalla esta Sí, partecita. señor, se ve todo claro. Vamos a ver. Listo, Daniel, muchas gracias. Bueno, hasta que carga ya. Voy a centrarme en esta. Miren el personaje cómo está levantando la caja. Le voy a decir que solamente él hace fuerza hasta que, perdón, sí, hace fuerza hasta que logra, digamos, llegar hasta acá. ¿Sí? De ahí en adelante, lo que se empieza a tomar, pues es un tipo de acción ya más prácticamente ligada al proceso, ¿cierto? Permítanme, muchachos, que creo que qué pena de cortar así. Qué pena, muchachos, que estaba aquí con me llega un niño aquí al colegio y ya. Entonces, vean, muchachos, lo que les comentaba, ese tipo de acciones, pues generalmente desencadenan en cuestiones de que todo un esfuerzo físico, ¿cierto? A partir de cómo levanto, por ejemplo, un objeto, eso es fuerza, ¿cierto? Porque estoy aplicándole, digamos, un tipo de acción que genera a partir de los músculos asociada a un objeto y pues empieza, el hecho de levantarlo ya implica de que haya una aceleración que está tendiente, digamos, por la fuerza gravitatoria. Entonces, como está la fuerza de gravitación universal haciendo esa aceleración a esta masa que es esta acá, entonces ahí está haciendo un tipo de fuerza. Listo. Eso es claro, yo creo que no hay pues ninguna distinción entre eso. Y pues generalmente lo que se busca es salir del estado inercial del cuerpo, o sea que todo lo que aparentemente esté quieto, pero hay cosas que para uno aparentemente suelen estar quietas, ¿sí? Pero no lo son. Por ejemplo, si usted en este momento está sentado y alguien está al frente suyo, dice, no, entonces él está quieto, está sentado. Pero si hay alguien que esté por fuera de nosotros, o sea, fuera del sistema terrestre, y observe desde arriba con un sistema de posicionamiento, por ejemplo, global, y mirar exactamente tu posición y qué está haciendo, pues se da cuenta que usted está en movimiento con respecto a la Tierra, porque la Tierra sí está moviendo pues digámoslo así, con una velocidad constante, ¿sí? Entonces, ahí tengo que mirar también el marco de referencia cuando se produce una fuerza, desde qué punto se ve y todo eso, que es lo que vamos a trabajar también aquí. Ahora, nosotros podemos encontrar en la naturaleza diversos tipos de fuerza. Aquí tenemos unas fuerzas de contacto donde realmente pues, lo que se hace es vincular la relación de diferentes cuerpos de manera directa.
Entonces, por ejemplo, tenemos a esta niña jalando este cochecito, ¿sí? Mediante una tensión que le ejerce esta cuerda, tenemos un resorte, ¿sí? Una fuerza totalmente elástica, y acá tenemos una fuerza por impacto que le genera el pie de este jugador de fútbol americano al balón. También tenemos unas fuerzas de acción a distancia, todos han manipulado de pronto los imanes, entonces ustedes también notan que esa distinción, permítame si yo estoy, sí, estaba ahí pensé que no tenía el audio activo. Entonces muchachos, esa distinción que se genera en esta partecita digamos, de la interacción entre los cuerpos, que es a distancia, pues a veces se da más que todo por el tipo de carga que se presenta entre ellos, o sea, pues bien sean cargas que tengan de signos contrarios, pues se van a atraer, si son de signos iguales, pues se repelen, ¿cierto? Entonces, todo depende y en la naturaleza generalmente hay mucha armonía en ello, como por ejemplo nos pasa a nosotros en el sistema solar, como la interacción del Sol con los planetas y cómo en esa armonía siempre estamos en órbita y nunca paramos de mover, nunca dejamos de movernos, pero aparentemente nosotros pensamos que no es así, pero sí, la Tierra realmente se mueve a una velocidad bastante grande, comparada, por ejemplo, con la velocidad que puede adquirir un vehículo que uno dice, uy, que va a 120 kilómetros por hora, pues realmente la Tierra lleva una velocidad mucho mayor que esa, pero no se siente porque las fuerzas que interactúan entre los cuerpos, en este caso, acciones gravitatorias, pues son esas acciones, producto de esas fuerzas gravitacionales las que hacen que todo esté en armonía. Sí, vamos a encontrar la parte interna molecular de lo que es la estructura atómica de los cuerpos, lo mismo. Hay muchas cargas, en este caso, puedo decir, por ejemplo, tomar el ejemplo particular de cómo los electrones interactúan. A veces cuando ustedes frotan, por ejemplo, un peine sobre su cabello y cómo este atrae, por ejemplo, los pedacitos de papel, que es el experimento más práctico que uno induce. Y entonces mire cómo la interacción a distancia también se da, ¿sí? Cómo a partir de un cable de alta tensión que esté en la calle, por ejemplo, puede ser fatal para nosotros porque a pesar de que esté forrado el campo magnético, si el campo eléctrico es fuerte, el campo magnético también puede generarle una carga eléctrica a usted y por muy, como le digo, por muy, digamos, separado que esté, pues puede generar ese tipo de cosas también, o sea, un problema. Eso en cuanto a fuerzas a distancia. También tenemos, pues para que todo esté en equilibrio, realmente, en la naturaleza trata de establecerse esas equivalencias con una sumatoria de fuerzas que en últimas da cero. Por eso cuando a uno le dicen es que lo quiero usted con todas las fuerzas del mundo, pues realmente la sumatoria de todas las fuerzas pues es cero, ¿cierto? Entonces en este esquema me gustaría que ustedes me dieran su opinión. ¿Qué valor podría ir aquí para que el personaje icónico no coja para un lado ni para el otro, sino que esté centrado? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿me podría repetir lo que dijo, profe? No lo entendí muy bien. Daniel, vea, usted aquí ve un valor que es de 500 newton y la fuerza viene con el vector indicando con este sentido, hacia acá. O sea, si fuera mi pantalla, eso sería el sentido hacia el lado derecho y el de acá sería hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué valor iría aquí en este espacio, me estoy señalando con el cursor, para que este cuerpo se mantenga en equilibrio y no Profe, coja para pues allá ni para 500 acá? newton, ¿no, profe? Sí, señor, correcto, 500 newton. Sí, igual que acá, porque lo que se hace aquí es que como todo el estado está en equilibrio, entonces lo único que va a cambiar es el sentido de la aplicación de esas fuerzas, de tal forma de que la magnitud, ojo a ello, la magnitud es la misma. Ustedes ya saben qué es la magnitud porque estuvimos viendo, se vio algo de vectores al principio de los encuentros. Como de forma vectorial tiene la misma magnitud, entonces pues la fuerza se va a sentir, digamos, igual, pero se aplica en sentidos contrarios, es decir, aquí quedaría 500 menos 500 newton igual a cero, o sea, por la sumatoria de las dos fuerzas es cero, cuando los cuerpos están en equilibrio. Gracias, Daniel. Aquí, por ejemplo, en el primer esquema, ¿cuánto sería la fuerza resultante o la fuerza neta? Dice 5 y 5 newton. ¿Cuánto sería? ¿Es igual a cuánto?
a 10 newtons, ¿cierto? Y el vector pues se prolonga un poco más, puesto que la sumatoria de estos dos vectores que están acá. Ahora el siguiente, ¿qué creen ustedes? 0 newton y el objeto no se mueve. Y el último, como la fuerza mayor es la que está hacia el lado derecho, entonces a 10 le quito 5. ¿Por qué digo que a 10 le quito 5? Porque voy a asumir que esto es lo positivo y esto es lo negativo, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? Estos 5, ¿no, profe? Sí, señor, y con sentido hacia la derecha, porque la magnitud 10 es mayor que 5. Ojo que aquí los resto sencillamente por la dirección en la cual, por el sentido, perdón, en la cual se encuentran los vectores, o la dirección también puedo decir, porque el vector sería de 0 grados y este sería de 180 grados, ¿cierto? Viéndolo como un vector propiamente. Ahora hay algo importante aquí, muchachos, que debemos distinguir aquí, es en este caso la relación entre lo que es la masa y un peso. Nosotros sabemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Y el peso, pues ya prácticamente la fuerza que sobre un objeto ejerce la gravedad. Entonces, caso particular, ¿yo qué puedo decir aquí? Que por decir algo, si a mí me dicen, deme su masa, y deme su peso, pues ya vamos a identificar que son dos cosas totalmente diferentes. La masa se va a entender como aquello que tiene materia y nada más, o sea, cuánto es lo que usted tiene en cuanto a ese contenido suyo de huesos, carne, perdónenme la expresión que les diga así, lo que pesa entre sus uñas, su cabello, todo. Eso es la materia, pero el peso ya es la relación directamente con una fuerza y va a estar muy relacionada con la fuerza, la aceleración que ejerce la gravedad y pues obviamente la masa del cuerpo. Entonces aquí van a notar ustedes que, bueno, antes de irme ya, que si me preguntaran por el peso, por ejemplo, si la gravedad digamos es de 10 metros sobre segundo y su peso y su masa es de 50 kilogramos, pues el peso sería 50 por 10. O sea, eso haría 500 newton. Ese sería su peso si fuera esa su masa corporal, ¿cierto? Pero la masa ya es otra cosa, ya lo dijimos, es para que tengan de pronto la distinción clara, tanto, bueno, en cualquier asignatura, química, física, biología, siempre se va a tener esta distinción y debe quedar un poco clara. Aquí ya entramos propiamente en las leyes de Newton, tratando de tomar algunas cositas en particular. Mire que este principio que formuló Galileo Galilei, que es el padre prácticamente de los procesos de investigación y quien dio como la directriz para trabajar en la parte experimental, y esos primeros principios o métodos de indagación, de investigación propiamente, a partir de la observación directa en el entorno, fueron los que permitieron dar prioridad. Entonces, aquí, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo por dos planos con la misma inclinación, se supone que si esta esfera sale con una cierta velocidad, adquiriendo una cierta velocidad, llegará al otro extremo con digamos, a la misma altura y con la velocidad que empezará a disminuirse poco a poco hasta que llega a cero, tal que como salió de acá. En un segundo plano, el movimiento de un cuerpo por dos planos con diferente inclinación. Aquí se espera de que pues una vez salga el cuerpo, pues él tendrá que parar porque pues ya la velocidad tendrá que agotarse por el proceso por la inclinación que manifiesta. Ya en el tercero, movimiento de un cuerpo por dos planos, uno inclinado y otro horizontal, aquí es curioso porque si nosotros colocáramos cuestiones ideales, por ejemplo, la superficie fuera totalmente lisa, podríamos encontrar de que realmente en esa superficie no va a haber fricción, rozamiento entre los cuerpos. Entonces la esfera seguiría el movimiento rectilíneo uniformemente, pero sin que nunca se detuviera. Pero nosotros sabemos que eso no va a ser cierto. El movimiento perpetuo físicamente pues se da ya como algo ideal, pero no es tan evidente y tan justificado en la vida real. Esto en cualquier momento para, ¿cierto? Entonces, es por eso que
que a pesar de que el cuerpo puede llegar a una velocidad constante, como lo está manifestando aquí, entonces él tiene que en cierto momento parar por efectos del rozamiento o por que alguna fuerza externa a él haga de que de pronto pare, a colocar la mano, o chocó contra algo y se detuvo, ¿sí? Pero el rozamiento está incidiendo para que esa bola o esfera se detenga en cualquier momento. Bueno, ahora, esa ley de la inercia, no le dicen a usted por qué está ahí, no, estoy por inercia. ¿Qué quiere decir que está quieto? Porque pues le tocó, ¿cierto? Entonces esa relación es la tendencia que todo cuerpo tiende a estarse quieto, o sea, a estarse ahí en reposo, ojo a esto, o a una velocidad constante, a menos que sobre ese cuerpo le actúe una fuerza externa y lo haga mover, ¿sí? Eh, Si eso es así, entonces mire que nosotros podemos encontrar muchos objetos en la naturaleza que estén en reposo, como por ejemplo, una fruta colgada de un árbol, ¿sí? Con respecto a lo que yo veo del suelo donde me encuentre, no tan alejado de la superficie terrestre, porque como le decía, ya sería otra interpretación. Observar un libro sobre una mesa también uno lo ve como algo en reposo. Esta imagen de aquí, la niña le aplica fuerza de 75 newton, pero no es suficiente para mover la caja porque la fuerza de fricción que genera entre el piso y la caja, pues es como aún mayor o puede ser igual que la fuerza que le aplica a la niña. Entonces, lo mismo le pasa a los objetos, ¿no? Estos objetos de acá, en el caso del libro, que no se está aplicando fuerza horizontal, pero él está en reposo, puesto que existen dos fuerzas, que usted ya sabe, una fuerza que es ascendente y la otra descendente, que entre las dos hacen de que el cuerpo... Profe, no se le escucha.
Hola, hola, sí, ¿me confirman? Daniel, Andrés, Hola, Lice, profe. Carolina. ¿Sí me escuchan, Hola, profesor. muchachos? Sí, profe. Señor. Qué pena, muchachos, que me quedé sin señal y pues no sé, el router está que falla acá, primera vez que me pasa esto. Ya me conecté con los datos, vamos a ver, yo creo que sí me alcanza la potencia del equipo para conectarme, entonces. Reanudo entonces, voy a ver si está grabando la clase. Sí, señor, estamos en el proceso. Entonces creo que íbamos aquí, qué pena con ustedes, no sé si ahí íbamos, ¿cierto? Eh, Estábamos hablando de cómo se compensan estas fuerzas Profe, no como se tal. observa la pantalla. Gracias, Daniel, sí creo que no estoy compartiendo. Ahora sí, No, profe. Ahora sí, profe. esperemos a ver. Ya, profe, ya se ve Sí, la ya. pantalla. Ujú. Listo, Daniel, muchas gracias. Entonces, vean, muchachos, estamos hablando de en este esquema, en el caso del libro, y cómo, entonces miren ahí que hay algo importante. Pero le decía hace pocos minutos que cuando uno le dicen que lo quiero con todas las fuerzas, realmente, pues uno cuando pone interactuar las fuerzas que van para distintos lugares y hay otras que compensan, pues realmente la sumatoria de las fuerzas todo va a dar cero, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un caso particular de cómo la fuerza normal, aquí está como una F sub m, y como una fuerza gravitatoria como una F sub t, entre ellas dos se restan y eso da cero. Pues es lo que me está diciendo la experiencia y lo que ustedes pueden conjeturar de pronto de lo que observan colocando un cuerpo en estado de reposo, en forma vertical en ese eje, esas fuerzas en las que se están interactuando. De tal forma que aquí la fuerza normal es igual a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Porque esta F sub t está restando al pasar al otro lado, quedaría sumando. Entonces, por eso decimos que F sub m es igual a F sub t. ¿Listo? Tengan en cuenta que la ley de la inercia entonces se aplica solamente para cuando los cuerpos están en reposo o cuando la velocidad es una velocidad constante, ¿sí? O sea, con un movimiento rectilíneo de carácter uniforme. Por otra parte, pues hay muchos ejemplos donde nosotros podemos encontrar ese tipo de o manifestación de situaciones, ¿sí? Como, por ejemplo, un avión puede mantenerse, digamos, en el aire en forma de una velocidad constante a partir, digamos, en este esquema gráfico, cómo los motores generan un empuje que va hacia adelante y cómo la resistencia se compensa junto con el empuje y otros factores como la tercera ley de Newton, acción-reacción, que es la que estamos viendo aquí exactamente, y la ley de Bernoulli, ¿sí? Que hace que el cuerpo pueda realmente flotar levemente por las diferencias de densidad de las corrientes de aire que pasan por encima y que quedan por debajo. Entonces, aquí se manifiesta también esa partecita de cómo puede mantenerse una velocidad constante durante todo el movimiento. Les hago otra pregunta. Aquí en esta caricatura eh, se supone que la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. O sea, si lo pasáramos a metros, pues eso sería una gran velocidad, lo que le decía ahorita. O sea, la velocidad se mueve a una velocidad bastante grande. Pero si eh, esta ave observa un gusano que está acá, en la superficie, y considerando lo que yo les dije, ¿será que la ave puede tomar o agarrar al gusano así como está? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí lo tomaría o no? El ave Sí, al profe, pobre yo creo gusanito. que sí, ¿Sí lo ¿no, profe? alcanza? Sí, ¿cierto? Y en la experiencia nuestra eso es común, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues ustedes ven que el árbol en el cual está, digamos, parado el ave, está sobre la superficie terrestre. No obstante, pues también el gusano está sobre la superficie terrestre. Es decir, que los dos sujetos, gusano y el ave, están siendo determinados por el mismo marco de referencia y por ello, ¿sí? Entonces la observación que se haga, pues de la velocidad que lleve el cuerpo, porque pues está concatenado a la misma velocidad que lleva la tierra el árbol, y por lo tanto el pájaro, y por lo tanto el gusano. Entonces quiere decir que pues
el movimiento que haga el ave puede tomarlo directamente acá el gusano, ¿cierto? Porque están bajo el mismo marco de referencia. Asimismo, es importante otra cuestión muy particular aquí en las leyes de Newton y es aclarar lo de la masa inercial. Y generalmente casi todos los cuerpos por naturaleza nosotros queremos estar en reposo, eso sería ahí, ¿sí? Los llaman Daniel, les llaman Jimena, por favor vaya y lave la loza, por favor colabóreme, vamos a arreglar la casa hoy. Y la disposición del cuerpo es a qué, no querer moverse porque si está, por ejemplo, a las 6 de la mañana lo llamaron a hacer aseo. Pues la idea es que el cuerpo, por ejemplo, no quiera moverse, quiera estar en su estado natural de quietud, de reposo. Y generalmente casi todos los cuerpos le pasa lo mismo, ¿cierto? Hay como una resistencia a no querer salir de esa zona de confort, de bacanería, dicen algunos, de relajo. Entonces, eso le pasa a todos los cuerpos. O cuando uno se mantiene, por ejemplo, el planeta, saquen el planeta Tierra de órbita porque está muy relajado, se mantiene dando vuelta alrededor del Sol toda la vida. Entonces dicen, bueno, pero es que esa velocidad es una velocidad constante, ¿cierto? Y gira con relación a un sistema de referencia que es el que pueda, digamos, si pudiéramos nosotros irnos a viajar, por ejemplo, a Mercurio, que es el primer planeta, y mirar qué es lo que le pasa, cómo gira la Tierra desde allá, pues entonces podríamos ver que ella se mueve a una velocidad constante con respecto al planeta Mercurio donde estamos nosotros ubicados, haciendo una suposición. Pero si llegara, por ejemplo, un asteroide y la golpeara, pues entonces le quita la pereza a la Tierra y ella sale de su órbita. ¿Por qué? Porque ya deja de mantener una velocidad constante y adquieres una velocidad totalmente variada, descontrolada, un movimiento hasta caótico puede generar. Y entonces ya la masa inercial que estaba haciendo resistencia a mantenerse en ese movimiento, pues ya sale de su estado de confort, de su estado de relajación y entonces empieza a adquirir otro tipo de movimiento ya, ¿cierto? Pero realmente casi todos los cuerpos tienden a eso, mantener su estabilidad. Por ejemplo, esta figurita que aquí es algo icónico, como al frenar, ustedes ven que el estado de reposo que llevaba el conductor con respecto al carro, pues trata ahorita de sacarlo, ¿sí? Y ven que ya no el carrito se le desbarata la suspensión por el frenado también, porque él se supone que venía con una buena fuerza hacia adelante y de un momento a otro se accionan los frenos y esos frenos hacen de que se ejerza una fuerza hacia atrás, una fuerza de resistencia o de rozamiento. Entonces llega en cierto momento que empieza a efectuar esa fuerza y hace de que efectivamente el carro se detenga, pero entonces esas fuerzas en últimas se van a ver afectadas también en todo el sistema. Entonces por eso es que en un primer momento cuando como el frenado es casi que instantáneo, digámoslo así, el accionar del freno en unas milésimas de segundo, entonces el cuerpo trata de seguir digamos, el camino o el viaje que lleva el vehículo porque el carro sí se ha detenido, ¿sí? O sea, como el cuerpo no es parte del carro, entonces por eso es que trata de salir expulsado. Entonces mire que esas masas inerciales son claves en este tipo de situación. Ahora, ya dijimos los sistemas de referencia que también son fundamentales. Aquí hay que tener en cuenta cuando se considera como sistema inercial a todo aquel sistema en el cual cuando la fuerza total sobre un objeto sea igual a cero, este objeto se moverá con una aceleración equivalente también a cero, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que, pues en cierta forma, lo que está manifestando es que, pues, para alguien que esté aquí o alguien que esté en otro marco de referencia, puede observar que el cuerpo que está lanzando, por ejemplo, esta persona, describe una forma gráfica totalmente diferente. Esto supongamos que iba un pasajero en un avión, nosotros podemos ver la ventana cómo está lanzando una piedra. Entonces, cuando lanza la piedra, nosotros vemos que el movimiento es con tendencia parabólica. Pero para él, que va adentro, pues simplemente va a interpretar que la piedra o el objeto sube y baja en caída libre, ¿sí? Sube y baja, caída libre. Pero para nosotros que estamos afuera es un movimiento parabólico porque nuestro marco de referencia inercial es diferente, ¿sí? El señor que va en el avión, aparentemente él va quieto, pero nosotros lo vemos en movimiento porque es el movimiento que lleva al avión, el avión, porque es un solo sistema pasajero-avión en ese caso.
Entonces se considera como sistema inercial a todo aquel sistema en el cual cuando la fuerza total sobre un objeto sea igual a cero, ¿sí? Ya lo dijimos anteriormente en el caso de las fuerzas. Este objeto se moverá con una aceleración equivalente también pues a cero, ¿sí? O sea, el cuerpo está en reposo. Ahora, algo que ya habíamos dicho la vez pasada cuando trabajamos los diagramas de cuerpo libre, haciendo una descripción pequeña de lo que eran los diagramas, notamos aquí que, por ejemplo, hay una fuerza que es fundamental en todos los cuerpos, que siempre va a quedar de forma perpendicular, digamos, hacia la cabeza del objeto. Que es, mire cómo esta fuerza normal aquí en este cochecito se toma una inclinación, ¿cierto? Pero es perpendicular a la base, de aquí a la cabeza de este coche. Lo mismo le pasa acá, mire que aquí sí es totalmente perpendicular. Acá, en esta caja, a pesar de que va por esta pendiente, pues también tiene una fuerza normal que va hacia esta dirección. Lo mismo con esta esfera, ¿sí? Entonces, esa fuerza normal, pues generalmente constituye una forma de representación que siempre es perpendicular, digamos, a la cabeza del objeto. ¿Listo? Y esto es lo que quería también hablar ahora. Existen unas fuerzas también de rozamiento que lo hablábamos anteriormente. Todo en la naturaleza tiende a frenarse, a pesar de que esté en movimiento, el desgaste de las llantas de un carro se dan porque existe fricción entre la superficie y las llantas mismas, hay el desgaste. Porque, por ejemplo, en ese espaciocito blanco aquí está ese contacto que es la fuerza de rozamiento que se genera entre los cuerpos, ¿sí? Bueno, ahora, la fuerza de rozamiento estático, aquí hay que hacer dos distinciones, se me olvidaba antes de ello. Cuando el objeto está quieto, va a existir una fuerza de rozamiento estático, pero cuando empieza a mover es una fuerza de rozamiento cinético. O sea que, pues hay que estar pendiente en ese caso, porque cuando el objeto está quieto, se habla de fuerza de rozamiento estático. Y este mu sub e, significa que el coeficiente de rozamiento estático no tiene unidad de medida, es solamente va a aparecer un número y van a aparecer valores muy pequeños. Generalmente cada cuerpo, cada material tiene un coeficiente de rozamiento estático específico porque pues depende mucho del material con el cual, por ejemplo, la madera, el hierro, el hielo, el caucho, el plástico como tal, ¿qué más les digo yo? La misma greda, todos tienen coeficiente de rozamiento estático diferente, ¿sí? Y simplemente la fuerza de rozamiento estático se define como mu sub e por la fuerza normal. Este es el producto y la forma de determinar el coeficiente, la fuerza de rozamiento estático. Y también, pues es de aclarar que esa fuerza de rozamiento estático aquí es mucho mayor la fuerza que tengo que hacer para sacar el cuerpo de su estado inercial. Pero ya una vez empieza a aplicarse una fuerza mayor, pues el cuerpo seguirá, en este caso la persona que está empujando el carro, ya necesitará hacer una fuerza menor. ¿Por qué? Porque ya venció esa fuerza de rozamiento estático para convertirse en una fuerza de rozamiento cinético. Y en este caso, pues simplemente cambiamos el mu sub e por un mu sub c, que indica coeficiente de rozamiento cinético, y se multiplica por la fuerza normal. Y en este caso, pues esta fuerza va a ser un poco menor. ¿Listo? Esta representación aquí es para recordar un poquito de cómo las fuerzas, también hablándolo, digamos, vectorialmente, nosotros habíamos entendido que una fuerza cuando tiene, digamos, una inclinación o está relacionada a un ángulo, generalmente nosotros la estamos asociando a las componentes. Entonces, en este caso, esta tensión 1 tiene una componente que le favorece en el eje vertical y una componente que le favorece en el eje horizontal, o sea, la tensión en Y y la tensión en X, ¿sí? Y está en el segundo cuadrante, entonces esta componente en X es negativa y la componente en Y es positiva, ¿sí? Pero en última, la magnitud, ustedes saben que esta magnitud pues siempre va a ser positiva, ¿sí? Como tal. Aquí el ángulo, la dirección serían 120 grados, porque se cuenta desde aquí hasta acá. Bueno, la relación entre fuerza, masa y aceleración. Aquí entramos ya a la segunda ley de Newton. Entonces aquí es algo importante, ya lo habíamos dicho. Cuanto mayor sea la resistencia de un cuerpo, pues tenemos que aplicar mayor fuerza, ¿sí? O sea, para acelerar un cuerpo, necesitamos que, pues si la masa es muy grande, ¿cierto? Con respecto a la fuerza, pues la aceleración va a ser menor, ¿sí?
O sea, que la aceleración aquí en este caso va a ser menor que la aceleración acá. ¿Por qué? Porque este cuerpo más pesado presenta mayor resistencia que esta pequeña mesa. Es decir, aplicamos esta misma fuerza que la está dando este señor aquí y acá, pues entonces la aceleración de este cuerpo va a ser mucho mayor que la aceleración del cuerpo 1, ¿sí? Precisamente por eso, porque las masas son diferentes, presentan diferente resistencia inercial y entonces, pues por ende, la fuerza va a ser mayor productividad en cuanto a acelerar el cuerpo. ¿Qué pasa con la aceleración cuando duplicamos la fuerza? Ya vamos para hacer allá unas simulaciones. Pues cuando se aplica, se duplica cuando duplicamos la fuerza de la aceleración del cuerpo, se tiene que duplicar también, ¿cierto? Recuerden que la ecuación que decíamos que fuerza igual a masa para aceleración son directamente proporcionales. Aquí icónicamente, pues, ¿qué será más fácil para este señor? ¿Mover una persona como ustedes sobre la patineta o un elefante que esté también sobre una patineta? Pues en este caso, si colocáramos, por ejemplo, una persona ahorita sin patines y un elefante en patines o en rodachines, podríamos así mover el elefante, ¿cierto? Porque hay menos resistividad de pronto que la persona que esté en sus calzados. Entonces aquí se está generando también esa distinción. Y además de ello, pues sería más fácil o adquiere mayor fuerza el elefante que la persona, puesto que al hacer ese tipo de movimiento, este elefante podría coger mayor aceleración y por su masa, pues sería una gran fuerza la que podría generar este señal del impacto. Esta es la segunda ley de Newton, se puede formular así. O sea, matemáticamente, sin trabajarlo aquí muy a profundidad, porque pues, realmente eso es una derivación de la velocidad en función del tiempo y con respecto a la masa. Entonces, la aceleración generalmente pues, indica de que a mayor fuerza, mayor aceleración. O sea, que si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta, pero si la masa aumenta, la aceleración disminuye, ¿cierto? Es como si moviéramos una persona de 50 kilogramos y ahorita fuéramos a mover una persona cuya masa es de 100 kilogramos. Pues es más fácil que adquiera mayor aceleración la de 50 que la de 100. ¿Por qué? Porque esta señora empieza a dividir, o sea, empieza a ver cada vez, digamos, más pequeña la acción y el efecto de esa fuerza sobre ese cuerpo, ¿sí? Pongamos que tuviéramos unos 800 newton y lo diéramos entre 50, pues la fuerza de la aceleración sería de 16. Pero si ahorita cogemos esos 800 y lo dividimos entre 100, ya no me va a dar 16, sino que me va a dar 8. Entonces, por eso, con la misma fuerza y a mayor masa, la aceleración disminuye, ¿sí? Porque con respecto a la fuerza, son directamente proporcionales y con respecto a la masa son inversamente proporcionales. Tengan en cuenta que tanto la fuerza como la aceleración tienen la misma dirección. Y la tercera ley de Newton, siempre que, pues en este caso lo que me está diciendo es que para toda acción siempre existe una reacción, ¿sí? Cuando usted pelea con alguien, ofendió a alguien lo golpeó, pues usted no se queda quieto, generalmente lo que hace es responder, ¿cierto? Cuando un papá lo regaña, un mamá lo regaña, cualquier acudiente lo regaña, pues usted no se queda callado y una vez responde, sale a revirar, ¿cierto? Porque pues generalmente eso es lo que genera por naturaleza, o no todo cuerpo tiende a generar como un tipo de respuesta de acuerdo al estímulo que le genere. Y así lo encontró Newton, ¿no? Y se formuló como la tercera ley de Newton y que pues corresponde que a toda acción siempre se opone una reacción. Ojo a ello, con igual magnitud, pero sentido o dirección diferente. Entonces, por ejemplo, como en este caso, si usted le ejerce golpearse, por ejemplo, de frente contra una pared, fuera de generar un impacto de dolor y todo ello, pues lo que pasa es que la pared le está devolviendo a usted esa misma fuerza, pero en sentido contrario. O sea, lo que hace es que usted golpea la pared, pero ella le devuelve con la misma fuerza que usted impactó, pero sentido contrario, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, mire cómo el vehículo se mueve hacia adelante y hacia atrás hay una fuerza de resistencia que hace que el cuerpo no quiera mover. Lo mismo pasa con los cohetes. Generalmente, pues este es el efecto de acción y reacción cuando se lanza un cohete, por decir algo, de la NASA. A partir de la quema del combustible, todos esos gases lo que hacen es salir hacia abajo
pero cuando chocan contra la superficie terrestre, la superficie terrestre como que le devuelve esa misma fuerza con la que impactó, y entonces por eso es que este señor se eleva. Y así sigue durante el camino, con una gran quema de combustible, expulsando gases hacia afuera, y el medio lo que hace es devolverle con este vector esa misma fuerza, y por eso es que el cohete empieza a elevarse, ¿sí? Hasta que llega un punto donde ya él se pone en órbita, ya no necesita más quema de combustible, sino hasta que sale de la acción del efecto gravitatorio que ejerce, entonces ya sigue prácticamente ya en órbita o levitando más fácilmente. Bueno, muchachos, eso es lo que tenía que comentarles en esta presentación. También me gustaría pues compartir con ustedes algunas cositas acá particulares de lo siguiente. Aquí hay un simulador, esperemos que cargue. Y aquí prácticamente estoy dando a conocer algunas particulares. Quiero que ustedes detallen muy bien el esquema y ahorita pues me digan qué se puede pensar en este aspecto. Entonces, por decir algo aquí, nosotros podemos encontrar, si colocamos este niño, esta persona acá, al área y este otro acá, pues es evidente que quien va a ganar es la persona que está en rojo, porque por la corpulencia y por su fuerza va a tener mayor acción, ¿cierto? Entonces, eso es básico aquí, es crucial, y desencadenan ese tipo de cosas, porque es la situación particular de querer nosotros, digamos, encontrar ese tipo de relación. Lo mismo pasa, por ejemplo, si ahorita yo coloco, digamos, un personaje más acá, pues va a pasar lo contrario, ¿cierto? Porque pues la fuerza que tiende hacia la izquierda es mucho mayor que la que está a la derecha. Aquí podemos nosotros variar ciertas cosas, cómo le queda, por ejemplo, más fácil a esta persona mover esta cajita, ¿cierto? Fácilmente, aplicando una cierta fuerza. Pero si yo, por ejemplo, ahorita le coloco a eso este peso y coloquemos a este señor a ver si así, te mire que ya tengo que ir aumentando con 1 newton, 2, 3, 4, 5, no se mueve todavía, tampoco. La fuerza aplicada no es, ahí ya empieza a mover, ¿cierto? Un poquito. Y a medida que va aumentando la fuerza, entonces quito, digamos, esa resistencia a ese estado inercial que está generando la masa. ¿Por qué? Porque pues estoy aplicando mayor fuerza que lo que mirábamos ahorita en la expresión. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero entonces la masa está creando la resistencia a moverse. Entonces, esto es lo que está, digamos, generando ese tipo de situaciones particulares, ¿cierto? Y desde luego, pues aquí se muestran vectorialmente, vea, cómo la aceleración, aquí en este recuadro, en este relojito, ustedes pueden ver cómo la rapidez empieza a variar cada vez que el objeto empieza a moverse, porque precisamente eso, ¿no? Para que exista fuerza que manifieste acá es que el objeto está cambiando constantemente la rapidez, y eso desde luego es lógico, porque en todo el trayecto la rapidez está siendo diferentemente representada. Ahora, miremos qué es lo que pasa aquí. En esta superficie se puede generar también un tipo de fricción. Entonces vamos a reducir la fricción acá. Y esto incide para que, por ejemplo, si yo coloco una fricción muy pequeña, entonces vamos a ver qué le pasa a esta persona cuando empieza a mover la caja. Miren que dice necesitan aplicar 100 newton para poderlo mover. Si yo sigo aumentando la resistencia, entonces voy a encontrar esto, que el objeto realmente no, coloquemos mucha resistencia, vamos a colocar los mismos 150, 100 newton. Miren que ahí no se mueve porque la resistencia es bastante grande, muchachos. Si yo sigo aumentando 150, miren que parece que las fuerzas están compensadas, están en equilibrio. Sigo aumentando 200 y nada. En 250 ya rompió con ese estado inerciante, ya la resistencia. Si yo le quito la fuerza ahorita aquí, a 200, mire que 250 la necesité para mover, y la bajé a 200, porque ya el coeficiente de rozamiento cinético se adquirió, ya el estático se fue, ya con 200 es suficiente, hasta incluso con menos para que siga moviendo el cuerpo. Entonces, esas son las situaciones particulares que estaba comentando en este caso. La rapidez, se van a dar cuenta cómo empieza a variar, las masas, los valores y la suma de las fuerzas. Miren la rapidez cómo es, cómo la suma de fuerzas está prolongando hacia el lado de acá, se gana por 5 newton, ¿cierto? La fuerza de fricción va hacia el lado izquierdo, fuerza aplicada hacia el lado derecho.
Y en el siguiente esquema voy a colocar, bueno, dejemos esa fricción, voy a colocarle los valores y van a dar cuenta ustedes cómo la aceleración se va a mantener constante durante todo el movimiento. Mire, la rapidez está variando, pero miren que la aceleración sí es constante y la fuerza, pues desde luego seguirá siendo la misma porque se está aplicando, en este caso, una misma aceleración sobre una misma masa, ¿sí? Entonces mire cómo muestra el relojito ese tipo de situaciones particulares, pero la rapidez, vuelvo y repito, sigue. Ya se quedó el señor por acá porque le dio pereza seguir. Entonces, muchachos, eso es lo que tenía que compartirles el día de hoy en este tipo de situaciones. Quiero que de pronto lo de la guía, pues en el próximo encuentro, que posiblemente puede ser mañana, que tenemos ese espacio, podamos retomar entonces ya elementos puntuales de cómo analizar estas situaciones referentes a ejercicios o problemas prácticos de las aplicaciones de las leyes de Newton. ¿Listo? Entonces, pues no les quito más tiempo. Voy a detener la grabación. Vamos a dejar hasta aquí para que tengan ustedes el apoyo y el material para hacer el respectivo trabajo. Bueno, muchachos, listo, entonces pues no siendo más, yo creo que ya no se tengan alguna pregunta en particular. Me gustaría que mañana volviéramos a agendar de pronto otro encuentro para empezar a retomar algunos aspectos. Pues espero también que ustedes tengan sus dudas para que mañana en ese encuentro tengamos alguna cuestión en particular, discutamos sobre los ejercicios que están planteados ahí, desarrollados ya, y pues ir interpretando y mirando cómo es la interpretación que se genera en esa parte. ¿Listo? Eso me gustaría que pronto hiciéramos mañana, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta en particular, alguna duda.